Hola, hola a todas las personas que me están escuchando en este momento, ¿verdad? Ya sea en mi podcast o en el canal de YouTube, ¿verdad? Mi nombre es Pearl Robinson y bueno, quiero hablarles ahora de un tema súper importante para mí y para muchas personas en este mundo, ¿verdad? Un tema que últimamente me ha venido tocando fuerte y es acerca de los animalitos. Hay una pregunta que me he hecho siempre y al finalizar este video vamos a ver si en realidad es así o no. La pregunta dice, ¿quién dice? ¿Verdad? ¿Quién? Que me respondan. ¿Quién dice que el hombre es superior a los animales? ¿Verdad? A los animalitos, como yo les digo de cariño. ¿Quién dice semejante tontería, semejante estupidez? ¿Verdad? Vamos a leer un texto, ¿verdad? Y al finalizar yo les voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Dice, bueno, hoy quiero hablarles acerca de un tema que sin duda nos concierne a todos, definitivamente. Esto es un tema mundial. La relación que tenemos con los animales y cómo a veces podemos llegar a creernos superiores a ellos. Es cierto que los humanos somos una especie inteligente. Bueno, algunos, porque hay unos que nada que ver. Tienen un granito de arroz en vez de cerebro, ¿verdad? Capaces de crear herramientas, resolver problemas complejos y desarrollar tecnologías avanzadas. Sin embargo, ¿esto nos convierte automáticamente en seres superiores a los animales? La respuesta es claro que no. Como les dije, voy a leerles y al final les digo lo que pienso. Dice, cada especie animal tiene habilidades y características únicas que le permiten sobrevivir en su entorno. Por ejemplo, los elefantes tienen una memoria excepcional, los perros tienen un olfato muy agudo y las aves migratorias pueden recorrer miles de kilómetros sin perder el rumbo. ¿Acaso nuestra inteligencia nos da el derecho de considerarnos superiores a estas especies? Obvio que no, definitivamente que no. Se supone que si somos más inteligentes que ellos, entre comillas, porque como lo digo, hay gente que deja muchísimo que desear, se supone que nosotros por ser más inteligentes deberíamos de entenderlos, de tratar de entenderlos. Esto es como cuando tú tienes un puesto bueno, un puesto alto en la empresa, no vas a tratar mal al que hace la limpieza. No, obviamente no, porque se supone que tú eres el más estudiado, el más preparado, se supone. Entonces, pues tienes que ser sencillo, normal. O sea, ni humilde es la palabra. Para mí esa palabra no va, sino que ser normal, tratar a esta persona normal, como se merece, con respeto, ¿verdad? Así que sigamos aquí leyendo. Además, nuestra inteligencia no nos garantiza una comprensión profunda y completa de los animales. Cada especie tiene su propio lenguaje, patrones de comportamiento y formas de comunicación que son específicos y complejos. ¿Cómo podemos entonces afirmar que entendemos a los animales mejor que ellos mismos? La verdad es que muchas veces nos falta humildad y comprensión en nuestra relación con los animales. Les negamos sus derechos básicos, les tratamos con crueldad y les utilizamos para nuestro propio beneficio sin tener en cuenta su bienestar. ¿Acaso esto es lo que se espera de una especie inteligente y moralmente superior? De moral el humano no tiene nada, ¿verdad? Y de inteligente, como les digo, algunos, no todos. Dice, en lugar de creernos superiores a los animales, deberíamos esforzarnos por entenderlos mejor y tratarlos con respeto y compasión como se merecen. Ya, esto lo añado yo. ¿Cómo se merecen? Debemos reconocer que todas las formas de vida en nuestro planeta son valiosas y merecen nuestro cuidado y protección, exactamente. En conclusión, no debemos caer en la trampa de la arrogancia y la superioridad. Debemos aprender a valorar y respetar la diversidad de la vida en nuestro planeta y hacer todo lo posible por cuidar de ella. La inteligencia no nos hace superiores, sino que nos obliga a actuar con responsabilidad y empatía hacia todas las formas de vida que comparten este mundo con nosotros. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente así debería de ser, pero lastimosamente no es así,
¿verdad? No es así. Yo considero en lo personal que las personas que no tienen esa empatía, ese respeto, esa candidez hacia los animales, es porque son personas de la era de piedra, o sea, son personas cero inteligentes, cero, o sea, cero en todo. La inteligencia no nos hace superiores, exactamente, todo lo contrario. Nos obliga a actuar con responsabilidad y empatía hacia todas las formas de vida que comparten este mundo con nosotros. Definitivamente, una persona realmente gente, ¿verdad? Con 5 dedos de frente, no se va a comportar así como lo hacen ciertas personas con los animalitos. Para nada. La gente que trata mal a los animalitos, que son así de malos, son gente retrógrada, gente ignorante, gente que a puras penas camina para adelante, gentuza que no sabe ni cuánto es 2 más 2. Definitivamente, o sea, para mí una gente que maltrata a un animal es una gente X que yo creo que no ha hecho ni la primaria, definitivamente, porque una gente con 5 dedos de frente sabe que hay diversidad y que todos debemos de convivir. Entiendo, hay personas que no le gustan los animalitos, perfecto, así como habemos personas que no nos agrada toda la gente, ya, y que tenemos que convivir en este mundo, pero eso no significa que me agrada todo el mundo. Pero pues tengo que convivir. Entonces así debería de ser la gente que no gusta de los animalitos. No gusto de ellos, pero bueno, hay que convivir con ellos en este planeta. Hay que estar, o sea, estamos todos aquí y es más, ellos nos pertenecen. Son nuestros. Se supone que somos más inteligentes con nosotros, que podemos trabajar, ellos no. Entonces debemos de cuidarlos, de ayudarlos, de velar por ellos, ¿verdad? Miren esta foto de este gatito precioso, hermoso, qué color, qué ojos, o sea, la belleza silvestre, la belleza de un animalito no se compara a la disque belleza del ser humano. Para la gente que ha tenido la oportunidad de verlos de cerca, yo la he tenido. Estuve en un safari, adentro de un carro, porque es donde te meten, ¿verdad? Cuando vas, y verlos a ellos en su hábitat, correr afuera, los tigres, Dios mío, o sea, los leones, las leonas, qué animales más bellos, bellos de verdad, hermosos. No necesitan andar enseñando las nalgas, andar enseñando las lonjas, la barriga, para disque verse bien, que ni se ven bien. Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario, ni se ven bien. Los animalitos no necesitan eso, porque sí tienen una belleza genuina, una belleza afrodisíaca, como yo le digo, una belleza diferente, ¿ya? Los animalitos son algo, y así como son de bellos por fuera, son bellos por dentro. Y hay unos animalitos sumamente inteligentes. Todos lo son, pero como leímos en el texto, cada uno tiene diferencias particulares. Entonces debemos de cuidar y de respetar y de darle a los animales el respeto y el cuidado que merecen. Por ejemplo, mi hijo mayor, ¿verdad? Porque ahora tengo más, pero mi hijo mayor no es ni siquiera del país en donde yo vivo. Y yo dije, yo no me regreso si no me lo llevo. Ni loca, ¿a qué venía? Si a mí lo que me interesa es estar con mi animalito, ¿ya? Entonces, y me acuerdo que me lo traje por tierra porque me vine en mi carro y ya se imaginarán en cada frontera. No, hombre, ay, que el animalito, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay unos países donde son más gente que otros, ¿verdad? Y no, me lo traje y, o sea, yo sabía, o me lo traigo o me regreso, no me importa, pero donde esté él, tengo que estar yo, ¿ya? Y así fue. Y eso me dio también la pauta o la oportunidad de ver, como les repito, que hay países donde sienten, o sea, donde yo los considero como que países más adelantados,
Porque cuando yo llegué donde yo vivo ahora, yo acostumbrada de ir con mi perrito al mall de shopping, irme a comer a los restaurantes. Imagínense, yo acostumbrada a eso, a entrar, sentarme, comer, y yo con mi hijito ahí peludito, y al venir aquí, que no me dejaban ni entrar al mall. Bueno, un día le dije hasta de lo que se iba a morir al polizonte de cuarta, ¿ya? Del mall. Ahora ya son en muchos lugares, incluso en ese mall, ya son pet friendly. ¡Qué bueno! Entonces, eso me pone a mí a pensar. Son gente que está retrasada. Exacto. Están retrasados. Entonces, ahorita van como que evolucionando, ¿verdad? O sea, es así. Eso es el retraso. Y así es la gente, ¿ya? Que en vez de cerebro tiene un granito, medio granito de arroz. Entonces, eso de que el hombre es superior a los animales, eso no es así. Al contrario, si fuera así, el hombre tratara a los animalitos como se merece. Vamos a pasar al video 3, donde vamos a hablar de otro temita y de una vigilia que hubo que me encantó muchísimo.